Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marco Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Musean Canciani, produciendo desde Marco Juárez para los caminos del mundo. A finales de la década de 1950, la región del sudeste cordobés, donde se encuentra ubicado el departamento Marco Juárez, se destacaba en el territorio provincial por ser diferente y con un gran impulso progresista. Y su ciudad cabecera se formó como un gran polo que reunió al agro, las industrias y el comercio, y junto a una población de inmigrantes y descendientes de ellos, lograron que esta tierra le diera cobijo a una gran institución. Y esta gran institución tenía como objetivo concentrar su atención para la investigación y el desarrollo en las regiones de mayor relevancia en las economías provinciales, y Marco Juárez fue elegida como una de sus principales sedes. Y ese anhelo se concretó el 19 de octubre de 1959. Por eso, a muy pocas horas de un nuevo aniversario de la ciudad, el número 135, vamos a conocer y recordar el camino recorrido desde la llegada del INTA a estas tierras. Y hoy, Marco Juárez comienza a contar su historia. Bienvenidos. En diciembre de 1958 se compró el terreno donde iba a estar la estación experimental. Para esto habían pasado apenas menos de un año, donde se instaló la agencia de extensión del INTA, aquí en este lugar, en la ciudad de Marco Juárez, y se generó la inquietud de que justamente en el corazón productivo del país hubiera una estación experimental. Aquí ya estaba la agencia, estaba el ingeniero Galetti, que fue el primer pie del INTA en esta zona. Y bueno, la idea de crear voluntades, lo cual habla de la integración del INTA tan tempranamente con la sociedad, se armó un grupo de instituciones, la intendencia, el señor Marcantonio, que era el intendente en ese momento de Marco Juárez, movieron muy fuerte el ingeniero Galetti y todos los integrantes de estas asociaciones, bancos, empresas, que estaban interesados en que fuera aquí en Marco Juárez y no en otro lugar. Finalmente, Marco Juárez fue la ciudad elegida y allí comenzó otra ardua tarea: conseguir un predio que contara con cerca de 1.500 hectáreas, y luego de varias idas y vueltas porque no se lograba convencer a los dueños de grandes campos que vendieran sus tierras, el anhelo se concretó y el 29 de diciembre de 1958 se firmó el contrato para la compra de 1.451 hectáreas y la estación del INTA comenzaba así su historia en Marco Juárez. En un principio del INTA Marco Juárez dependían agencias de extensión, que eran, como para decirlo de una forma gráfica, casitas del INTA con un técnico y un secretario en distintas poblaciones, y de aquí, de Marco Juárez, dependían algunas que son de la provincia de Santa Fe, como San José de la Esquina, como Las Rosas, como Cañada de Gómez, y después con el tiempo, a partir de mediados de los 80, la cuestión ya fue reducida a cada provincia. Y entonces ahora nos toca, como vos decías, la mitad sur son agencias nuestras, desde aquí la zona de Marco Juárez, Noetinger, Corral de Bustos, hasta Huinca Renancó, que está prácticamente en el límite con La Pampa. Yo entré en el 1967, apenas me recibí, yo era de acá de la zona, Camilo Aldao. En esa época la profesión de ingeniero agrónomo era medio una rareza, ¿no? No había, así que buscaban ingeniero agrónomo para completar el plantel de la estación experimental, y empecé en el área de suelos. Inicialmente el INTA estaba solo en el mercado y era la única casi la única fuente de conocimiento y de incorporación. Hoy somos un actor más trabajando en una red, sumamente interconectados, y bueno, creo que estamos jugando muy bien ese rol, tratando de potenciarnos con vínculos, con entidades como CREA, Presir,
y de alguna manera la gente encuentra en el INTA, no solamente la gente, no solamente el público, sino las empresas, una información certera, neutral. Sin duda, la Estación Experimental INTA de Marcos Juárez es una de las estaciones de INTA más importantes de nuestro país desde su historia, y en la actualidad seguimos manteniendo ese nivel de trabajo. Es desde mi ingreso al INTA, la Agencia de Extensión Cañada de Gómez, hasta un par de años antes de mi ingreso, dependía de la Estación Experimental Marcos Juárez, y Marcos Juárez siempre fue la estación de referencia y la estación de consulta, y el impacto ha sido notable, no solamente en la evolución de la agricultura argentina desde su fundación, en la difusión del cultivo de soja, en la difusión del cultivo de trigo, en el manejo de trigo, prácticas como la inoculación, la difundió INTA, lo que es la siembra directa, la generación de información básica, información que no lo puede generar una empresa privada. Información básica lleva 4, 5, 10 años, y eso la actividad privada no lo puede realizar, y de alguna manera tanto las universidades como el INTA es el lugar para realizarlo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas. Tanques bolsa. Tanques australianos desmontables. Comederos para feedlots. Fundas para fardos. Celdas australianas. Lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. El predio donde están ubicadas todas las oficinas, laboratorios y demás dependencias de la estación del INTA en Marcos Juárez ocupa un total de 37 hectáreas. Allí se han plantado más de 3.000 ejemplares de plantas forestales, ornamentales y arbustos. Desde su apertura y a lo largo de más de 60 años, pasaron 5 directores y cada uno de ellos dejó su huella en la institución y en las mejoras que se generaron en el sector agrícola ganadero no solo de la región, también a nivel nacional e internacional. Leonardo Galetti creo que es el nombre clave de toda esta historia, porque fue, como decíamos, el creador, fue el primer personal que tuvo el INTA cuando fue apenas justamente una oficina que había del INTA en la ciudad de Marcos Juárez. El ingeniero Galetti fue el responsable de haber generado esa movida para que se consiguiera con la adquisición del terreno de la sucesión Chiesa, que, entre paréntesis, no fue solamente hablar con una persona, era hablar con un montón de herederos para conseguir todo este espacio donde estamos trabajando nosotros, todas estas 1.400 hectáreas donde está el campo experimental y demás, ¿no? A partir de 1962 y hasta 1974 estuvo el ingeniero Enrique Godoy. El ingeniero Enrique Godoy era un mejorador de trigo, y gracias a él también el primer gran impulso que tuvo la experimental, con lograr el laboratorio de calidad aquí, con empezar a trabajarse justamente en un cultivo que ya era muy importante en esta zona, junto con otros, ¿no? Mayormente en algunos casos verdeos de invierno, inclusive. Y bueno, la obtención de los primeros trigos, eso fue uno de los primeros grandes logros ya en la década del 70 como es de parte de la experimental. Después estuvo el ingeniero Enrique Cabrini desde 1974 hasta 1982, y él era justamente uno de los técnicos del área de producción animal. A él debemos también que se haya tenido en cuenta algo que ya venía insinuando el ingeniero Godoy, que era prestar atención a la producción animal de la zona, mayor atención que la que se venía presentando. Ahí teníamos también al profesor Caminotti, que fue muy importante. ¿Para qué? Para la generación de la unidad demostrativa agrícola ganadera y la unidad demostrativa agrícola porcina, en el caso de Caminotti, algo que se convirtió en algo histórico, digamos, ¿no es cierto? Durante la década del 90 fue una década crítica para el país, fue una década crítica para la empresa pública y para el INTA en especial. Estuvo a cargo el ingeniero Alfredo Latanzi. La década del 90, que bueno, te acordás que era
esa ola de privatizar todo. Bueno, se privatizó muchas cosas en Argentina, algunos también opinaban que había que privatizar el INTA, y hubo muchas restricciones de presupuesto. Se hizo una reducción de personal, en determinados momentos se dejó cesante al 30% del personal de todo el INTA, ¿no? Y después, en el caso nuestro, en particular Marcos Juárez, tenemos una cooperadora que es muy fuerte. Acá tenemos 1.400 hectáreas, de las cuales se cultivan como cosecha alrededor de 1.000, hay otras 200 o 300 hectáreas para producción animal, y bueno, ese ingreso queda reinvertido en la estación experimental. Incluso eso se usa para funcionamiento, para contratar personal que a veces el INTA no lo puede contratar. Y para Marcos Juárez realmente te da una tranquilidad enorme, porque los presupuestos nacionales, viste que varían, ¿no? Suben, bajan, a veces lo hacen a destiempo, y la cooperadora te permite sortear un montón de dificultades. Y todavía la cooperadora sigue funcionando. Latancio es uno de los precursores de la siembra directa en ese grupo, y también de los que tuvo que ver con el desarrollo de la investigación de soja dentro de nuestra experimental. Anteriormente, el ingeniero Marcelo Tolchinsky, de extracción extensionista, estuvo ya en una época en la cual volvió a reverdecer un poco el INTA en cuanto a cantidad de personal, a agregarse cosas importantes como la biotecnología, la biología de suelos, el desarrollo de alternativas para la producción en el periurbano, y finalmente nuestro director actualmente, que es el ingeniero Guillermo Herster, que también está continuando un poco el trabajo que venía haciendo el ingeniero Tolchinsky, tratando de mantener un buen equilibrio entre lo que es la investigación, toda la parte bien científica, por así decirlo, y lo del tema de extensión, que es acercar los logros del INTA, las recomendaciones del INTA, los trabajos del INTA, a el sector productivo. Algunos cambios que hemos generado en este periodo fue la incorporación de lo que es la red de ensayos de híbrido de maíz, que se realizó desde el principio de la gestión, donde se incorporaron una red que antes no existía, donde se evalúan ensayos de híbridos de maíz, comportamientos de material de híbrido de maíz, aproximadamente un promedio de unos 30 híbridos por campaña en ensayos de primera y segunda. El simposio de cultivos de cobertura, que es una actividad que se realiza anualmente. Ya hicimos 3 simposios vinculados a una temática que es de alta actualidad, que se empezó a trabajar en INTA Marcos Juárez allá en el año 76, y de alguna manera nuestros equipos técnicos son referentes temáticos en esa práctica, que es una práctica que se está aplicando con esta idea de mantener el suelo con cultivos todo el año. Y en la parte de investigación, a muy pocos años de su fundación, el INTA Marcos Juárez será protagonista a nivel nacional en el desarrollo del mejoramiento y producción del trigo. El país conoció a Marcos Juárez por el trigo Marcos Juárez INTA, que fue el primer trigo con sangre de trigo mexicano, que tenían alto rendimiento, poca altura y permitía una dosis de fertilización muy alta sin que se cayera. Bueno, eso cambió la producción de trigo en Argentina. Después del Marcos Juárez INTA aparecieron muchas variedades, el Leones, no sé cuántas, pero muchas. Y los semilleros privados también empezaron a incorporar ese germoplasma, y bueno, los trigos pasaron de rendir 2.000 kilos a 6.000, 7.000 kilos. Pero el país conoció a Marcos Juárez por el Marcos Juárez INTA, que se difundió en toda la zona, ¿no? Nuestro laboratorio de calidad es referente no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, en lo que es identificar y generar información sobre la calidad de trigo que se produce en nuestro país. También estamos volcando eso mismo en soja. En soja, como país, somos altamente competitivos en producción, en rendimiento, pero de alguna manera hemos perdido lo que es calidad proteica, y algunos mercados internacionales están marcando eso, y de hecho tenemos líneas específicas en convenios con más de 15 empresas vinculadas a la producción de harinas en calidad, con sojas que no son genéticamente modificadas. Todo el mercado nacional hoy actualmente está ocupado por sojas genéticamente modificadas con resistencia a glifosato. Esto hace que ciertos mercados específicos generen ciertos rechazos a esta mercadería, y se abre una demanda
para lo cual estos productos diferenciados, INTA Marcos Juárez está realizando un importante aporte. Somos sede de un programa de mejoramiento de trigo, tenemos la plataforma Speed Breeding, que es tomada como modelo para muchas empresas multinacionales. Somos sede de la REXO, es la Red Nacional de Cultivares de Soja que data de muchísimos años, donde todas las multinacionales semilleras confían en la coordinación de INTA Marcos Juárez para evaluación de sus materiales, y esta es una actividad que claramente trasciende los límites de nuestra región específica, ocupando otras regiones productoras de soja en nuestro país. Son más de 70 ensayos que se realizan desde el norte de la Patagonia hasta Salta, desde Corrientes hasta San Luis, y se coordinan desde la estación experimental. En relación al cultivo de la soja, sus primeros ensayos en el país se realizaron en el INTA Marcos Juárez. Fue en la década del 1960 y estuvieron a cargo del ingeniero Santiago Caminotti. Además, el INTA Marcos Juárez fue pionero en la promoción de vinculación tecnológica con empresas privadas para la promoción de los logros obtenidos en sus laboratorios. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Mucián Canciani, rumbo a los 70 años, generando trabajo y progreso, produciendo ruedas y llantas desde Marcos Juárez para los caminos del mundo. Desde 1965 funciona en el INTA Marcos Juárez el Laboratorio de Aguas y Suelos. Su labor es vital para la conservación de recursos, la calidad del agua para el consumo animal, el manejo de la tierra y su fertilización. En la región de influencia de la estación experimental hay 1.200.000 hectáreas afectadas por algún tipo de salinización o inundación. Esta zona tiene una cuenca que es la del río Carcarañá con pendiente, y en esa época que se hacían muchas labranzas había un problema de erosión, o sea, el agua se llevaba los suelos, hacían daños muy grandes. Bueno, y con ese proyecto se empezaron a hacer trabajos de conservación en cuencas, en chacras de productores, ¿no? Hacíamos canales, terrazas, sistemas de labranza mínimas con arado de cincel, ese tipo de cosas. Había un uso excesivo de maquinaria. Toda la zona nuestra tiene un suelo que es de la serie Marcos Juárez o otra serie General Roca, pero básicamente es un argidol típico que tiene la característica de ser un suelo de textura franco-limosa. El limo es una partícula que condiciona mucho el planchado del suelo, porque es como un talco, que es el que vuela básicamente. Eso generaba con las lluvias un planchado por un exceso de labranza, digamos. No es que era una mala agricultura, era a veces una excesiva agricultura que empezaba con el arado y terminaba con herramientas de refinar el suelo, como la arrastra doble. Eso creaba un arrastre, o sea, un escurrimiento bastante importante, porque las pendientes son largas y uniformes, y eso generaba que el escurrimiento tomara velocidad y arrastrara el suelo. O sea, el proceso erosivo comienza con el golpe de la gota de lluvia sobre la superficie. Eso va desgranando el suelo en partículas cada vez más finas, y cuando es superada la capacidad de infiltración o drenaje del suelo, genera un volumen de escurrimiento que tiene que salir del campo. Y para revertir esa erosión en el suelo, en 1974 el INTA Marcos Juárez fue pionero en la implementación del sistema de siembra directa y comienzan los primeros ensayos. Lo que hacíamos era estructuras como terrazas, como aliviadores, como cultivos cortando la pendiente, marcando la dirección de siembra para evitar que el escurrimiento tome velocidad. Y posterior a eso se empezó a trabajar también con lo que se llamaban sistemas de labranza conservacionista. Reemplazar el arado por el arado de cincel, el arado de reja por el arado de cincel, y establecer lo que llamaríamos un cultivo bajo cubierta, con algo de rastrojo en superficie. Empezamos a hacer ensayos de siembra directa de
de soja, especialmente soja sobre trigo, que era el cultivo más erosivo, porque el productor cosechaba el trigo y tenía que rápidamente preparar una cama de siembra muy refinada y bueno, cuando llovía era un desastre, ¿no? Y la soja crecía muy bien. Y bueno, y poco a poco el productor fue viendo la técnica y la fue adoptando, con dificultades para el control de maleza y todo eso, pero funcionaba muy bien y paraba la erosión, ¿no? Realmente era una solución para ese problema. El productor es muy creativo y entonces empezó también a mejorar, a inventar sus propias máquinas. Las fábricas de maquinaria también participaron, todas las de la zona, Agrometal, Migra y 2 o 3 más. La idea era adaptar las máquinas que había para que puedan sembrar en un suelo sin labranza, ¿no? La siembra directa lo que genera después es, digamos, como ya sabemos, que fue atado del cultivo de soja. Siempre ahí empezó la siembra directa, la soja sobre trigo, o sea, 2 cultivos en un año. Es decir, vos cosechabas el trigo y inmediatamente en diciembre sembrabas la soja. Eso generaba en plena época de lluvia una superficie de rugosidad con la paja de trigo en superficie y anclada, y eso básicamente lo que hacía era frenaba la velocidad del escurrimiento y permitía al agua de lluvia más tiempo para que se infiltre. Después empezaron a hacer con maíz, con girasol, con todos los cultivos, con pastura, y muchos productores empezaron a hacerlo en forma continua, o sea, no roturar más el suelo, hacer todos los cultivos con siembra directa. Acá hubo algunos pioneros como el Rosso, el Gilardoni, o sea, hacer siembra directa permanente. Y ahí empezó a tomar vuelo, o sea, se empezó a difundir en forma masiva. En el año 74 importamos de Estados Unidos una sembradora de siembra directa que fabricaba Alice Charles, que era la que se usaba en Estados Unidos. La trajimos, era el sistema de cuchilla ondulada, no sé si ustedes lo vieron, o sea, la cuchilla se usa para cortar el rastrojo y que el cuerpo de siembra pueda penetrar en el suelo. Y bueno, la cuchilla ondulada logramos que Ingersol, en Montemaíz, que fabricaba cuchillas, la hiciera en Argentina, ¿no? Empezaron a fabricar la cuchilla ondulada. Y Scherry, bueno, con la idea de esa máquina, armó una sembradora, un poco con la máquina antigua de él, la modernizó, la rediseñó para que funcionara con cuchilla ondulada y los cuerpos de siembra, y se vendieron, no sé cuántas, pero se vendieron unas cuantas. Otra de las investigaciones destacadas del INTA Marcos Juárez fue la identificación biológica y control integrado de insectos de suelo, lo que permitió reducir considerablemente el uso de insecticidas y la implementación de un sistema de alarma temprana para conocimiento de los productores. Esta tarea se inició en 1970 y estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Aragón. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Para todo evento social, académico o empresario, si necesita una voz para promocionar su empresa, contrate siempre a un locutor profesional. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. También en la década del 1970 en el INTA Marcos Juárez se inició otra actividad que le daría grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional, la de producción animal. Para 1978 se iniciaba la Unidad Demostrativa Agrícola Porcina. Siempre trabajando en producción porcina desde que me inicié hasta ahora. Yo siempre digo que fui a estudiar veterinaria porque me gustaban mucho las mascotas, los perros, los gatos, esa era mi idea, y después terminé trabajando en producción porcina desde que ingresé al INTA.
Y Marcos Juárez, por otro lado, se fue consolidando por varias acciones, fundamentalmente nuestra unidad demostrativa, que fue muy visitada por la gente. Después apareció Fericerdo, que fue otro gran puntal para la consolidación del grupo. Y después nuestro gran trabajo, no solo en investigación, sino en transferencia de tecnología y capacitación, que nos permitió recorrer casi todo el país. Y ahí, bueno, fuimos creciendo y consolidándonos como lo que hoy es el grupo porcino de INTA Marcos Juárez, dentro del área de producción animal, que es un referente, como vos bien lo decís, a nivel nacional. O sea, hoy cuando se habla de porcino en el INTA, el lugar que se refiere es siempre INTA Marcos Juárez. Y ese reconocimiento a nivel nacional que ha logrado la Unidad Demostrativa Agrícola Porcina del INTA Marcos Juárez se hace muy evidente en cada edición de la mayor exposición de la producción porcina en la Argentina, Fericerdo. Y Fericerdo nace por allá con una idea en el año 97, 95, 96, 97, que era un momento en el cual había aparecido el boom de las exposiciones, ¿no? Me acuerdo estaba Expo Chacra como una de las referentes, que inclusive algunas se hicieron acá dentro de la experimental, había empezado a aparecer Agroactiva. Bueno, entonces el director en ese momento, Alfredo Latanzi, nos convoca al grupo porcino. Nosotros le habíamos propuesto una idea de hacer una jornada a campo y bueno, él ahí nos dice, ¿por qué no hacemos una exposición de porcino, una exposición estática y dinámica, con capacitación y con empresas? Así que la empezamos a trabajar en el grupo, que estaba conformado por Santiago Caminotti, Nahum Spinner y bueno, en mi caso, y así en el 98 empezamos con la primera exposición estática y dinámica para producción porcina de Argentina, ¿no? Y bueno, fuimos creciendo. Los primeros años fueron muy difíciles, el sector no es tan grande, no teníamos tanta cantidad de empresas, tampoco tanto volumen de gente que venía. Y después Fericerdo fue creciendo junto con el sector porcino, ¿no? Que es un sector que en los últimos 20 años prácticamente triplicó la producción en Argentina. Por lo tanto, también tuvo un crecimiento de casi el 10% en lo que es producción, cantidad de productores, y así fue creciendo Fericerdo. Y hoy tenemos la satisfacción de seguir siendo la única muestra integral de la producción porcina, la referencia del encuentro de todos los eslabones de la cadena que se realiza en Fericerdo esos 2 días que dura la muestra, y fundamentalmente estamos teniendo muchísimo éxito con la cantidad de gente, ¿no? Las últimas muestras superaron las 10.000, 15.000 personas visitándonos, así que la verdad que es un ejemplo de lo que se puede hacer con un grupo de gente trabajando en equipo y con muchas ganas, y de la interacción entre la parte pública y la parte privada. Eso es lo que es Fericerdo hoy. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contactate con nosotros, somos expertos. Foco Producciones, encendemos tus ideas. El camino recorrido por el INTA Marcos Juárez a lo largo de más de 60 años y los grandes aportes que le ha brindado y sigue generando para la ciudad, la región y el país merece ser contado con mayor amplitud. Por eso, la semana que viene continuaremos conociendo sus trabajos, que están siempre atentos a las necesidades que se plantean no solo en el sector agrícola y ganadero, también en la sociedad, y de esta permanente actualización surgieron importantes programas. Entre ellos, el periurbano, el cambio rural y el prohuerta, y además conoceremos una escuela muy especial. Por eso, la semana que viene, Marcos Juárez les contará sus historias
Hasta entonces, gracias por la compañía.